En la agenda de todo aquel que sigue de cerca la actividad del Vaticano hay una fecha marcada en rojo. Periodistas que han dedicado carreras enteras a observar a Roma, cardenales en la penumbra de sus departamentos, sacerdotes en parroquias de cada continente y fieles ordinarios que simplemente dirigen su mirada hacia el centro de la iglesia. Esa fecha es el 16 de julio, un hito que aproxima su llegada y frente al cual la comunidad católica contiene la respiración, observando, esperando y preguntándose qué determinación tomará el Papa León XIV. Porque el 16 de julio no es una jornada ordinaria en el calendario eclesial, es el aniversario de una de las decisiones más divisorias de la última década en toda la Iglesia Católica. Un mandato que fracturó familias, dividió parroquias y distanció amistades en torno a una interrogante fundamental y profunda: la manera en que se rinde culto a Dios. Desde los más altos prelados hasta los laicos más sencillos, la pregunta es exactamente la misma. ¿Actuará el pontífice? Y si lo hace, ¿cuál será el rumbo exacto de su decisión? Para comprender la magnitud del escenario actual, es necesario precisar la naturaleza de los hechos y desestimar las especulaciones infundadas. No existe certeza absoluta sobre una revelación estruendosa o un decreto disruptivo que vaya a emerger desde Roma en esa fecha precisa. La trayectoria de las decisiones papales permanece resguardada en el círculo más íntimo del pontífice, y cualquier afirmación categórica sobre lo que ocurrirá no es más que una conjetura. Sin embargo, existe una realidad verificable y objetiva. El 16 de julio concentra la atención del mundo católico porque se cumplen exactamente 5 años de la publicación de un documento que alteró de forma radical la convivencia interna de la Iglesia sobre el ámbito de la liturgia. Frente a ese precedente, existen señales concretas e indicadores reales de que el Papa León XIV está modificando gradualmente y sin estridentismo el tono institucional respecto a esta cuestión dolorosa. Lo que se encuentra en juego toca la arquitectura misma de la autoridad y la cohesión eclesial. En este conflicto convergen dos visiones contrapuestas de profundo arraigo. Por un lado, se encuentran los católicos que profesan un vínculo espiritual irrenunciable con la misa tradicional en latín, el rito antiguo. Para este sector, la liturgia multisecular no constituye una mera preferencia estética, ni una nostalgia del pasado, sino su verdadero hogar espiritual y la estructura fundamental de su fe. Personas que en los últimos años se han sentido señaladas, bajo sospecha y desplazadas de la vida comunitaria. Por otro lado, existe una preocupación sincera, compartida en su momento por el difunto Papa Francisco, de que esa misma misa litúrgica estuviera siendo instrumentalizada como una bandera ideológica por ciertos grupos para fracturar la unidad de la Iglesia y rechazar las reformas estructurales impulsadas por el Concilio Vaticano II. Ambos planteamientos surgen de sectores que argumentan actuar en defensa de la institución, generando un choque conceptual donde la forma del culto se convierte en la frontera del conflicto. El catalizador documental de esta ruptura se fijó hace exactamente 5 años, en julio del año 2021, cuando el Papa Francisco promulgó la Carta Apostólica, emitida en forma de motu proprio, bajo el título en latín Traditionis Custodes, cuya traducción es Guardianes de la Tradición. Mediante este texto, el pontífice impuso severas restricciones a la celebración de la misa tridentina, la forma antigua del rito romano que se había celebrado de manera ininterrumpida en la Iglesia occidental durante siglos, hasta las reformas litúrgicas de la década de 1960. La promulgación de este documento alteró abruptamente el orden establecido. Para una fracción de los fieles, representó el despojo de su práctica devocional más preciada. Para otros, constituyó una corrección necesaria e impostergable para proteger la frágil unidad de la Iglesia frente a quienes utilizaban el rito antiguo como elemento de ruptura. Desde aquel día de julio, una interrogante quedó suspendida sobre la estructura vaticana. ¿Cuál sería la postura del siguiente sucesor de Pedro? ¿Mantendría las severas restricciones, las flexibilizaría o las aboliría por completo? Hoy, la figura que encarna esa responsabilidad es el Papa León XIV, y el 5º aniversario de aquel decreto divisorio se encuentra a tan solo 2 días de distancia. La tensión acumulada no surge de una abstracción, sino de una sucesión histórica de decisiones pontificias contrapuestas que configuraron la crisis actual. Para entender las dinámicas que enfrentan al Vaticano en este hito cronológico, es indispensable analizar la evolución formal de esta disputa. Durante siglos, el rito romano en latín mantuvo una estructura uniforme, la lengua litúrgica universal, el sacerdote orientado en la misma dirección que la asamblea hacia el altar, el uso del canto gregoriano y prolongados silencios solemnes. No obstante, el Concilio Vaticano II impulsó una reforma integral que dio paso al rito ordinario, celebrado en lenguas vernáculas y con el celebrante de cara a la comunidad, medida recibida por la mayoría como una apertura indispensable, pero observada con distancia por un sector que mantuvo su adhesión a la forma litúrgica ancestral. El delicado equilibrio entre ambas sensibilidades saltó por los aires tras una serie de decisiones contrapuestas entre los últimos pontífices.
En el año 2007, el Papa Benedicto XVI, buscando la reconciliación interna, promulgó el documento Summorum Pontificum, mediante el cual liberalizó el uso de la misa antigua, estableciendo que cualquier sacerdote del rito latino podía celebrarla sin necesidad de requerir un permiso especial de su obispo diocesano. Esta medida provocó un notable florecimiento de comunidades tradicionales, atrayendo de manera particular a familias jóvenes y nuevos sacerdotes. Sin embargo, en 2021, la lectura del Papa Francisco sobre los efectos de esa apertura fue radicalmente opuesta. Al constatar que la misa tradicional estaba siendo utilizada en diversos focos como un baluarte de resistencia contra el Concilio Vaticano II y contra la autoridad del magisterio moderno, Francisco decidió restringir drásticamente las facultades concedidas por Benedicto, devolviendo a los obispos la potestad de autorizar dichas celebraciones y sometiendo casos específicos a la aprobación directa de la sede apostólica, política ejecutada con notable rigor por el cardenal Roche. Es en esta fractura institucional donde se sitúa el mandato del Papa León XIV. Todas las miradas se dirigen a Roma para descifrar la posición de este nuevo pastor, en un escenario donde las decisiones previas han dejado heridas abiertas en ambos sectores. ¿Mantendrá la línea restrictiva de su predecesor para contener las desviaciones ideológicas? ¿O cederá a las presiones para restaurar la libertad litúrgica previa? La respuesta que comienza a perfilarse desde los pasillos de la curia no se ajusta a las expectativas simplistas de ninguno de los dos bloques en contienda, planteando una paradoja de gobierno que desafía la lógica de los bandos enfrentados. La paradoja que comienza a emerger en los pasillos de la curia romana rompe con los esquemas previsibles. Frente a la expectativa generalizada de un giro brusco o un decreto tajante, la información verificada y concreta revela una estrategia que desconcierta a ambos lados de la trinchera. El Papa León XIV no tiene la intención de revocar traditionis custodes. No va a promulgar un documento ostentoso para derogar la firma de su predecesor, ni declarará ante el mundo que el Papa Francisco estuvo equivocado. Su visión de gobierno rechaza el espectáculo del choque frontal y evita la humillación de la memoria del pontífice anterior. Para aquellos sectores que esperaban una anulación fulminante de las restricciones, el escenario actual supone un profundo desencanto. La estructura formal impuesta por su antecesor se mantendrá en pie. Sin embargo, detrás de esa fachada de estricta continuidad normativa, la realidad cotidiana del Vaticano muestra un cambio radical en la aplicación de la norma. Mientras sostiene con una mano el texto oficial por respeto institucional y prudencia pastoral, con la otra mano León XIV está aplicando esas mismas restricciones con una benevolencia y una flexibilidad inéditas. Los registros de las reuniones de trabajo revelan los verdaderos motivos del pontífice. Hacia finales del año pasado, el representante personal del Papa ante los obispos de Gran Bretaña, el arzobispo Buendía, comunicó en un encuentro a puerta cerrada la orientación real de Roma. Sus palabras, que no tardaron en filtrarse desde el ámbito privado, sintetizan la postura del pontífice. León XIV no está dispuesto a modificar la letra de Traditionis Custodes, pero dado que existen múltiples ritos legítimos en la Iglesia, no hay razón alguna para excluir la misa tradicional en latín. Estas palabras no han quedado en meras intenciones diplomáticas. En los escritorios del organismo vaticano responsable de estos asuntos, donde bajo el mandato de la administración anterior las solicitudes de dispensa eran postergadas, rechazadas o sepultadas, se ha comenzado a conceder de manera discreta la renovación de los permisos por 2 años para la celebración del rito antiguo. Los obispos que hoy acuden a la Santa Sede pidiendo facultades para sus diócesis encuentran una apertura que disuelve la rigidez del pasado. La discrepancia entre la severidad del texto legal publicado e interpretado en su momento por autoridades como el cardenal Roche y la conducta práctica del nuevo pontífice dibuja una política de indulgencia pragmática. La ley permanece en el papel, pero su espíritu ha sido transformado por una lógica de misericordia y flexibilidad pastoral. Esta conducta responde a un principio articulado por el propio León XIV desde los primeros días de su elección: la búsqueda de una iglesia donde quepan todos, sin exclusiones ni persecuciones. Frente a las dinámicas de facción que exigen vencedores y vencidos, el Santo Padre intenta abrir espacio para que cada sensibilidad encuentre un lugar legítimo bajo el mismo techo institucional. No obstante, esta postura intermedia choca de frente con la incomprensión y la resistencia de las estructuras circundantes. Para los defensores más radicales de la línea previa, la generosidad de León XIV es vista como una debilidad que arriesga la cohesión. Para los sectores tradicionalistas más duros, cualquier medida que no sea la abrogación total del texto restrictivo resulta insuficiente. Para comprender la profundidad de este choque y evitar distorsiones del panorama real, es preciso desmontar una confusión recurrente que enturbia el análisis institucional.
Es un error grave equiparar la devoción por la misa en latín con las posturas cismáticas de grupos como la Sociedad de San Pío X. La fuente histórica demuestra que la misa tradicional se celebra de manera plenamente legítima, válida y en obediencia absoluta con el Papa en numerosas diócesis del mundo. La ruptura experimentada con la Fraternidad San Pío X no se originó en el uso de la lengua latina ni en la orientación del altar, sino en la consagración de obispos en abierta desobediencia al mandato pontificio. La frontera que separa la tradición de la fractura no es la liturgia, sino la comunión y la obediencia formal a la sede apostólica. Un ejemplo claro de esta distinción se vivió en la diócesis de Oslo, donde su obispo marcó una pauta definitiva. Frente a las tensiones recientes, el prelado condenó categóricamente la desobediencia cismática, pero de forma simultánea extendió las facilidades para que los fieles de su jurisdicción pudieran acceder a la misa tradicional en plena comunión con Roma. El mensaje fue contundente. El amor por la liturgia antigua es legítimo y tiene cabida dentro de la Iglesia, siempre que no se convierta en una herramienta de ruptura. Sin embargo, en medio de esta compleja filigrana diplomática y pastoral, la pregunta de fondo permanece intacta. En una institución fracturada por visiones contrapuestas, ¿hasta qué punto puede sostenerse esta política de tolerancia sin que los extremos terminen por hacer estallar el frágil equilibrio que León XIV intenta preservar? La revelación de la estrategia de León XIV y la clarificación del verdadero punto de fractura han comenzado a generar repercusiones a gran escala en todo el tejido de la Iglesia. Al despojar la disputa litúrgica de sus máscaras ideológicas y exponer la diferencia esencial entre la devoción legítima y la desobediencia cismática, el sistema institucional se enfrenta a una sacudida inevitable. Lo que comenzó como un diferendo sobre rúbricas, decretos y permisos burocráticos, ha puesto al descubierto una crisis mucho más profunda: la incapacidad de las estructuras eclesiales para gestionar la diversidad sin recurrir a la polarización, al sectarismo o a la exclusión sistemática. A medida que el enfoque del pontífice se consolida, las líneas de resistencia interna no se han hecho esperar. En los estamentos de la burocracia vaticana y en diversos episcopados, acostumbrados a la lógica de los bandos cerrados, surgen esfuerzos soterrados por matizar, desviar o neutralizar el impacto del enfoque papal. Funcionarios aferrados a la interpretación más punitiva de las restricciones intentan ralentizar la tramitación de las dispensas o minimizar el alcance de los permisos otorgados. Por otro lado, sectores mediáticos y grupos de presión alineados con las posturas más extremas del tradicionalismo insisten en desacreditar las decisiones del Papa, acusando a la estrategia de tolerancia de ser mero cálculo político o una trampa diplomática que rehúsa derogar formalmente el documento de su antecesor. Las estructuras rígidas del sistema intentan por todos los medios reencauzar la narrativa hacia un choque binario de ganadores y perdedores, donde la reconciliación resulta impracticable. Frente a esta tenaz resistencia, la figura del pontífice se mantiene firme en el camino trazado. Apoyándose de manera inquebrantable en la lógica profunda del Evangelio y en el principio de que la Iglesia es una casa antigua con múltiples estancias, León XIV respalda su postura no con discursos estridentes ni decretos pomposos, sino con hechos administrativos constantes y decisiones pastorales ponderadas. Al mantener en pie el texto de Traditionis Custodes, por respeto a la continuidad institucional y la memoria de Francisco, al tiempo que instruye a sus dicasterios para conceder permisos y renovaciones a los obispos que lo soliciten, el Santo Padre sostiene con serenidad el peso del gobierno sobre sus hombros. La máxima que guía su actuación, la convicción articulada de que en la casa del Padre hay lugar para todos, deja al descubierto la pequeñez de las disputas formales cuando éstas se utilizan para levantar muros entre hermanos de una misma fe. Esta firmeza silenciosa conduce a la institución a un punto de máxima tensión psicológica y estructural. Con la llegada inminente del 16 de julio, el aniversario que fijó la gran herida litúrgica de la última década, la presión sobre el Vaticano alcanza su nivel más agudo. Todas las miradas dentro y fuera de la Iglesia se concentran en la figura de León XIV. Las cancillerías, las parroquias y los pasillos curiales aguardan en suspenso, conscientes de que la disputa sobre la misa en latín no es un simple debate sobre la lengua o la música, sino el campo de prueba donde se define si la Iglesia del siglo XXI será una fortaleza dividida en facciones irreconciliables o una comunidad capaz de abrazar a todos sus hijos en la verdad, la obediencia y la caridad. En el epicentro de esta encrucijada histórica, la respuesta que emana de la sede apostólica no cobra la forma de una proclama estrendosa ni la de una victoria facciosa, sino la de una verdad incontestable que redefine para siempre los términos del debate.
Con la llegada de la fecha decisiva, la atención del mundo entero se concentra en el núcleo de la Roma católica, donde el peso de los años de división, los recelos acumulados y la desconfianza mutua alcanzan su punto de máxima ebullición. Es en este instante de absoluta densidad psicológica cuando el mensaje central formulado por el Papa León XIV irrumpe en el espacio eclesial para desmantelar la lógica de las facciones, la invocación resonante y definitiva del término tutti, tutti, tutti. Todos, todos, todos. Esta manifestación, lejos de ser un mero lema retórico, actúa como un manifiesto vivo que transforma de manera irreversible el tablero institucional. En los pasillos del Vaticano, en los despachos curiales y en las comunidades de fieles repartidas por el planeta, el impacto de estas palabras produce un silencio denso y revelador. El peso de las pausas, la sobriedad del gesto y la determinación sin estridencias del pontífice desmontan de golpe las expectativas de quienes exigían una purga contra los opositores o una capitulación absoluta ante las exigencias de un sector. La insistencia en que en la casa del Padre hay lugar para cada uno de los fieles, incluidos aquellos que aman la belleza de la misa tradicional en latín, resuena con la fuerza de un axioma pastoral insoslayable. Esta postura arranca las máscaras formalistas que durante años han cubierto las grietas del sistema. Expone la falacia fundamental de quienes transformaron una forma venerada de oración en una trinchera ideológica, así como la estrechez de quienes convirtieron la disciplina en una herramienta para la exclusión y el castigo. La proclamación papal deja al descubierto que el verdadero peligro para la vida eclesial nunca residió en el uso del latín, en el canto gregoriano o en la orientación del altar hacia el oriente, sino en la pérdida de la caridad, en el orgullo espiritual y en la voluntad de fracturar la comunión en nombre de una pureza autorreferencial. Al situar la presencia real de Cristo en la Eucaristía y la obediencia al sucesor de Pedro como los únicos e insustituibles cimientos de la unidad, la figura del Papa devuelve todo su valor a la experiencia viva de la fe. El giro impuesto por esta visión restituye la dignidad a la vivencia interior del creyente frente a la frialdad de las consignas burocráticas. Aquellos fieles que durante 5 años caminaron bajo la sombra de la sospecha, sintiéndose extraños en su propia casa espiritual por el mero delito de atesorar la tradición de sus mayores, encuentran en esta actitud de lenidad pragmática un bálsamo para sus heridas. Asimismo, los sectores que temían una enmienda a la totalidad de las reformas conciliares constatan que la unidad no se preserva mediante la uniformidad forzada, sino a través de una comunión capaz de acoger la riqueza de los ritos legítimos. El espacio físico y espiritual de la Iglesia se transforma. Las fronteras artificiales trazadas por la disputa se desvanecen, dejando al desnudo que la verdadera grandeza de la institución no reside en la victoria de una facción sobre otra, sino en la capacidad del Pastor Supremo para mantener la puerta abierta, de par en par, para todo aquel que desee habitar bajo el mismo techo en espíritu de obediencia y paz. Las ondas de choque provocadas por este giro pastoral continúan resonando a través del sistema eclesial y de la sociedad, asentando una nueva realidad basada en los hechos concretos y verificables que se abren paso tras años de tensión. La política de indulgencia pragmática impulsada por el Papa León XIV no se tradujo en fuegos artificiales ni en titulares estruendosos, sino en una transformación silenciosa, constante y profunda. Con el paso de los días, la firme decisión de no derogar el texto de Traditionis Custodes, pero sí transformar su espíritu mediante la misericordia, ha demostrado ser el camino más certero para desactivar la amargura que amenazaba con carcomer la cohesión del pueblo fiel. A nivel local, en las diócesis y parroquias del mundo, los cambios prácticos son hoy palpables para las personas concretas que se encontraban en una situación de mayor vulnerabilidad espiritual. Aquellos jóvenes sacerdotes, familias numerosas y fieles ordinarios que durante un quinquenio vivieron con el temor constante de ver arrebatado su hogar de fe, experimentan ahora un respiro definitivo. Las oficinas del Vaticano, que antes dilataban o denegaban las peticiones de dispensa, extienden de manera fluida y regular los permisos de 2 años para la celebración del rito antiguo. Los obispos diocesanos, respaldados por la orientación directa recibida del representante pontificio, encuentran la cobertura y la seguridad necesarias para actuar como verdaderos padres de familia, concediendo facultades y asegurando que la misa tradicional continúe ofreciéndose en plena, alegre e indiscutible comunión con la sede de Pedro. Esta transformación de la realidad cotidiana ha despojado al rito ancestral de la carga divisoria que algunos pretendieron imponerle.
Para el creyente que se arrodilla en el silencio de un templo, la misa en latín ha dejado de ser una trinchera defensiva o un motivo de sospecha oficial. Ha vuelto a ser sencillamente lo que siempre fue: un refugio de trascendencia, un espacio sagrado donde encontrarse con Dios en compañía de las generaciones que le precedieron. Del mismo modo, para la inmensa mayoría de los católicos que celebran la fe en su propia lengua, la existencia de estas comunidades ya no se percibe como una amenaza a las reformas del concilio, sino como una muestra viva de la riquísima diversidad de ritos que la Iglesia siempre ha albergado en su seno a lo largo de los siglos. Así se llega al desenlace de esta historia, devolviendo la mirada a la realidad humana e individual desde la que comenzó todo este trayecto. Más allá de los decretos curiales, los aniversarios en el calendario vaticano y la geopolítica de los pasillos de Roma, la cuestión de la fe se reduce siempre al corazón de la persona concreta, ese creyente que busca consuelo en la penumbra de su hogar, en su cocina o en la soledad de su cama a altas horas de la noche, cargando con sus propias heridas, sus pérdidas familiares y sus dudas interiores. La lección institucional y existencial que deja este capítulo histórico es que la verdadera unidad no se construye mediante el aplastamiento de las diferencias ni el triunfo de una facción sobre otra, sino mediante la capacidad de hacer espacio, de mantener las puertas abiertas y de recordar que la Eucaristía es el centro invariable que reúne a todos los hijos en la misma mesa. Sea cual sea la fecha en el calendario o las decisiones que depare el futuro en Roma, la verdad fundamental permanece inalterable. Bajo el techo protector de la Iglesia hay sitio suficiente para el que reza en el misterio del latín y para el que lo